Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Verónica Blancarte Martínez, con una matrícula 26529. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este es mi módulo de Derecho Procesal Penal número 1 y estaremos viendo lo que es el reto 1, el cual lleva por tema ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional? Elaborando el presente video el día 8 de marzo del 2023. Entonces comenzaremos con lo que es el desarrollo del tema. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Pues bien, de acuerdo con el texto leído y analizado, se puede deducir que se difunden principalmente en países desarrollados a países en desarrollo, de occidente a oriente o del norte al sur. Se denomina difusión desde la periferia a las leyes, normas y políticas públicas que se diseminan desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. Esta difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas y políticas públicas de los países centrales. Como segundo punto, tenemos esta pregunta que dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Pues bien, los códigos inquisitivos estaban divididos en dos fases principales. La fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Era una naturaleza muy inquisitiva, ya que desde el proceso de investigación era secreta para el imputado y su abogado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase, donde, por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado ante el juez. Tenía limitadas excepciones y además la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Pues bien, dentro de este sistema o código inquisitivo se tenían muchas variantes en cuestión a los casos y en cuestión a las penas, ya que no había una investigación como se supone debería de haber. Solamente era el procesarlos, no darle a conocer el por qué estaba detenido en este caso, y muchas veces pues los mismos imputados declaraban sin tener ni siquiera la idea de lo que se les acusaba. Entonces, se pudiese decir que dentro de este sistema inquisitivo se tienen a muchas personas en cárcel, y yo creo que hasta la fecha y el día de hoy tuvo mucho que ver para que estén purgando penas que no eran correspondientes, que estén pasando por procesos fallidos debido a este sistema en el cual no se reconocen sus derechos como personas. Esto es desde Latinoamérica, empezó en los países más desarrollados hacia los centrales, y posteriormente estaremos analizando lo que pasó dentro de lo que es en México. Entonces dice que en los códigos acusatorios todas las audiencias serán públicas. En algunos casos habrá excepciones siempre y cuando se ponga en peligro la identidad y los derechos de la víctima. Siempre estará presente el juez y las partes que intervienen dentro del procedimiento. De la misma manera, en el sistema acusatorio se refiere a los procesos penales que son totalmente orales y públicos, de los cuales sus funciones principales son la investigación, proporcionando a la víctima y el imputado la protección de sus derechos, manteniendo el principio de legalidad procesal. Pues dentro de este sistema acusatorio se empiezan a revelar todas las fallas en materia penal que había dentro del sistema, en donde ya se le da una garantía igualitaria a lo que es la víctima y el imputado, reconociendo sus principales derechos tanto a la persona que es víctima, así como a la persona que es imputada. Porque vaya, aunque sea una persona imputada, tiene derechos. Esto no quiere decir que los haya perdido por haber cometido algún delito.
Tenemos la tercera pregunta, que es ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Pues bien, esta red de entrepreneurs legales latinoamericanos son una red de expertos activistas del sur, quienes influyeron en la propuesta de los nuevos códigos procesales como una solución para problemas tales como la falta del debido proceso, transparencia e ineficiencia, y caracterizaron las reformas como una conversión de procesos inquisitivos a acusatorios, que es lo que mencionábamos en la pregunta anterior. Dentro de toda esta red de activistas se luchó porque hubiera un proceso igualitario ante la ley y tuvieran las mismas condiciones en tanto a derechos y oportunidades. Ahora tenemos el tercer punto, que es la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Pues bien, como ya lo mencioné en punto anterior, dice que se relaciona principalmente en el sistema de justicia inquisitivo que se tenía en México, en el cual se contaba con un gran atraso e ineficacia para dar vigencia plena a las garantías individuales y derechos humanos que consagra la Constitución, así como el brindar la seguridad de vida a personas y propiedades. De acuerdo con el autor Langer, se adoptó un sistema penal acusatorio, el cual fue aprobado en México en marzo del 2008, esto para acabar con los abusos que se tenían, como ya mencionamos, donde se dejaba a un lado los derechos de la persona imputada, así como todas las violaciones al debido proceso. Los objetivos de adoptar un código acusatorio fueron el ajustar un sistema a los principios de un Estado democrático de derecho, como defender las garantías de víctimas y acusados, la imparcialidad en los juicios. Asimismo, adaptar leyes penales a compromisos internacionales en México.